Algunas pudieron haber dicho: yo misma he visto al Señor resucitado, pero la palabra nos dice que los discípulos no les creyeron. Y entonces están este grupo de discípulos encerrados, con las puertas cerradas, no quieren ser vistos, quizás ni siquiera quieren que la gente que está alrededor sepa que ahí están. ¿Por qué? La palabra lo dice muy claramente: tienen miedo. El miedo es una ausencia de valor. Esta ausencia de valor está presente en el corazón, en la mente de los discípulos. La muerte de Cristo les ha impactado de una forma tal que no hay manera aún de que recuperen ese valor que el mismo Señor les ha dado a través de todo el ministerio de predicación que ha tenido con ellos. No son personas que desconozcan la palabra, no son personas que desconozcan el ministerio de Cristo, no son personas que desconozcan el poder de Dios. Pero las circunstancias los han llenado, o más bien los han vaciado de valor. Hay una ausencia de valor y por lo tanto hay una ausencia de fe en cada uno de ellos. Sin embargo, a mí me llama tanto la atención cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta en medio de ellos y en principio no reclama de ellos ausencia de valor. No les dice que están aquí encerrados. ¿Por qué no están predicando que he resucitado? Sino que primeramente responde al corazón de cada uno de ellos y les dice: la paz sea con vosotros. Porque es lo que los discípulos necesitaban, la paz en sus corazones, para poder renovar el valor y la fe en su vida, para salir y hacer aquello que el Señor iba a poner sobre de ellos y que pone sobre nosotros como una comisión. Cuando esto lo traemos a nuestro contexto, a nuestra realidad actual, podemos observar a nuestro alrededor una sociedad ausente de valores. Quizás no del valor de enfrentar situaciones, porque hay muchas personas que lo tienen, aunque se enfrentan equivocadamente. Pero vemos que los valores generales, la lealtad, la fraternidad, el estar unidos, el poder ver por la necesidad del otro, cada día son más extraños, cada día son más raros de encontrar en medio de una sociedad caótica que estamos viendo que se desmorona delante de nuestros ojos. La sociedad se ha vuelto llena de prejuicios, de temores, y la respuesta de Dios es la misma: necesitan encontrarse con la paz de Dios. ¿Cómo puede darse este encuentro en medio de este caos, en medio de esta ausencia de valores y de fe de nuestra sociedad actual? Quiero decirte que si hemos revisado el Evangelio, que si hemos estudiado el Evangelio, que si el Evangelio ha confrontado nuestra vida de alguna manera, tenemos que darnos cuenta que la respuesta de Dios a la sociedad actual y a su necesidad está precisamente en la palabra que ha puesto en nosotros como iglesia. El Señor dijo que podía ser que las piedras hablaran si esto fuera necesario. Y yo de repente me pongo a pensar si no estaría pensando en nosotros, iglesia, llamándonos precisamente piedras por nuestra falta de visión, de compromiso, de organización para hacer aquello que nos han mandado. Claro que Dios tiene el poder de hacer hablar piedras, porque es la palabra puesta por su Espíritu la que va a llevar paz. No va a ser nuestra obra, no va a ser nuestro quehacer, no será nuestra organización, no será nuestro pensamiento. Tiene que ser la misión de Dios implantada en cada uno de nosotros. Cuando confrontados con su Evangelio nos damos cuenta que somos instrumentos en sus manos y que somos llamados a llevar esa palabra de Dios a aquel que lo está necesitando. Por eso podemos decir que ante la ausencia de valores, ante la ausencia de fe de la sociedad que nos rodea, Dios ha puesto a la iglesia como la oportunidad. Dios ha determinado que nosotros, iglesia, seamos la oportunidad para presentar a esa sociedad lo que es la paz de Dios. Porque si tú y yo somos creyentes en Cristo, la paz de Dios está en cada uno de nosotros. Porque podemos ser compartidos con esa paz de Dios.
porque podemos mostrarle al mundo cómo se logra tener la paz de Dios. La gran tragedia que vivimos hoy en día como iglesia es que quizás ni aún en nosotros mismos encontramos la paz de Dios. Cuando vemos a los discípulos encerrados, vuelvo a decir, no vemos personas ignorantes. Vemos personas que caminaron para el Señor, escucharon su palabra, vieron sus milagros, estuvieron con Él y aprendieron de Él. Y sin embargo están llenos de temores. Si es necesario que el Señor renueve en cada uno de nosotros, se renueve en cada uno de nosotros su paz, hermanos, es tiempo. El Evangelio nos muestra la paz de Dios. La paz de Dios que no podemos entender, que nos dice la palabra, que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero es una realidad en nuestras vidas. Tenemos que dejar atrás la ausencia de valor. Tenemos que dejar atrás los temores. Tenemos que salir de nuestro encierro y ver en el Jesús resucitado, en nuestro Señor vivo, esa paz que Dios ha querido poner en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que ha vencido la muerte, el pecado y todas las situaciones que nos han separado por años y años de la comunión con nuestro Dios. ¿Cómo entonces como iglesia nos convertimos en esa oportunidad que Dios pone para que la sociedad ausente de valores y de fe encuentre la paz de Dios? No hay otra manera más que compartir la buena noticia del Evangelio. Y precisamente por esto lo llamamos buenas noticias. Parece que nosotros vemos cada día malas noticias solamente. Malas noticias en cada situación, malas noticias en los hogares, malas noticias en la economía, malas noticias en el gobierno, malas noticias en la sociedad que nos rodea y en el mundo que nos rodea. ¿Dónde está la respuesta? Decimos, muchos dicen, tiene que haber un cambio en la política, tiene que haber un cambio en la mentalidad del ser humano, tiene que haber un cambio en la estructura social, tiene que haber un cambio, y se están buscando los cambios. El problema es que buscamos cambios equivocadamente. El único que puede transformar la sociedad, el pensamiento y las estructuras es el Señor en la vida del ser humano. Y el ser humano no va a conocer de Dios, y no va a conocer de su gracia y de su amor, y no va a recibir la buena noticia liberadora del Evangelio si nosotros como iglesia no tomamos la oportunidad de llevarles esa buena noticia. Por años he llegado a escuchar que la iglesia muchas veces no quiere evangelizar, nos vamos a las palabras más simples, porque siente que no está preparada. Porque parece que nos falta todavía aprender más técnicas, cómo le digo, cómo le hago, qué palabras, qué versículos. Creo que durante este año de sobra hemos visto que cada porción de la Escritura, por más simple que nos parezca en su narrativa, por más que conozcamos el milagro que el Señor hizo, nos confronta precisamente con que cada porción de la palabra es evangelio. Cada porción de la palabra es buena noticia liberadora. En cada situación del ser humano, en las diferentes formas de necesidad, en todas las carencias, Cristo da respuesta. Y esa respuesta está en nuestra boca, y esa respuesta está en nuestro corazón. El Espíritu la ha puesto ahí y va a impulsar nuestra boca a que demos una palabra adecuada en el tiempo adecuado conforme a la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos qué nos falta. Valor. No queremos que los judíos nos vean, bueno, aquí no tendríamos ese problema. Parece que le tenemos más miedo a la sociedad que nos rodea y que puede criticar que nosotros tenemos una fe, cuando debiéramos estar, y entiendas esto de manera correcta, orgullosos de la fe que nuestro Dios nos ha regalado. Necesitamos mostrarlo. No podemos seguir en esa pasividad, no podemos seguir sentados esperando que el Señor, a veces nos confiamos demasiado, y espero que esto no suene a herejía, a que el Señor va a añadir a la iglesia cada día a los que son salvos, que el Señor no añade. No hay salvación sin la voluntad de Dios. Pero el instrumento
somos tú y yo. Estamos esperando que se abran las puertas y entren las multitudes. No, hermanos, tenemos que salir a compartir buena nueva de salvación. Decíamos también que ante la ausencia de una relación con Dios causada por el pecado en el hombre, Dios oportunamente envió la salvación a través de Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si recordamos cómo es que el Padre envía a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que irnos no al principio de los evangelios, no a la encarnación, sino mucho más atrás en la historia, allá en la eternidad, en el consejo eterno de Dios, donde Dios ve la necesidad del ser humano que ni siquiera ha creado y que está convencido de que la única forma de que el ser humano encuentre la comunión plena con el Señor es a través del sacrificio cruento en la cruz del Calvario de su Hijo. Pero eso ya está hecho. Eso ya está terminado. A nosotros no nos es llamado, nuestra vida no es llamada a que cometamos o a que hagamos un sacrificio. Para nosotros es motivo de gozo, para nosotros es respuesta a la gracia, es gratitud por lo que el Señor ya ha hecho. Sin embargo, el Señor le dice a sus discípulos, y aquí tenemos que detenernos y preguntarnos: ¿soy un discípulo de Cristo? ¿Soy una discípulo de Cristo? Porque entonces el llamado también es para mí. Y el Señor les dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Por qué? Porque la necesidad sigue siendo exactamente la misma. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, el joven sin Cristo, el niño sin Cristo, está carente, está ausente en su vida la comunión con Dios. ¿Qué necesita? Una restauración de esa comunión. Y no hay otra forma de que ésta se dé sino en el nombre poderoso de Jesús. No hay otra forma de conocer el camino al Padre sino es a través de la palabra de Dios. Y podemos decir: bueno, pues entonces vámonos a compartir tratados, porciones de la palabra, repartamos Biblias. Y vuelvo a decir, no creo que esto sea equivocado. Pero el Señor nos ha enviado a ti y a mí a que de nuestra boca fluya palabra dada por el Espíritu Santo para compartir esa buena noticia. A que nuestra vida sea un testimonio vivo de esa buena noticia liberadora implantada en nosotros, transformando nuestra vida. Que el mundo pueda ver esto. Que el mundo pueda ver en medio de nosotros el amor, el compañerismo, la humildad, la entrega, el servicio, para que el mundo crea. Y entonces necesitamos tomar muy en serio lo que el Señor nos está llamando a hacer como iglesia. Hablamos de que la ausencia de una relación con Dios al hombre le ha causado muerte. La muerte espiritual es eso, la falta de relación con Dios. Y entonces todo ser humano sin Cristo está muerto. Y me llama la atención cómo hoy en día están tan de moda los programas, series, películas de los zombies, ¿verdad? Nos llama la atención que vemos el final de la vida sobre la tierra con muertos vivientes. Pues creo que si abrimos bien los ojos, así es como estamos. La gente a nuestro alrededor sin Cristo, la palabra dice que está muerta. Vive, respira, trabaja, hace lo que tiene que hacer, genera familias, pero están muertos. Y parecería que tú y yo caminamos muy a gusto entre ellos. Y el Señor en su palabra nos dice que tenemos que levantarnos, que tenemos que despertar. Que tenemos que levantarnos de medio de los muertos porque Cristo es el que alumbra nuestras vidas. Jesús envía a sus discípulos.
¿Tú eres un discípulo de Cristo? No hay convencimiento. Yo esperaba haber perdido unos 25, 30 millones y yo soy discípulo del Señor. Yo soy un discípulo del Señor. Y entonces, ¿qué esperamos para responder al envío del Señor? Como el Padre me envió a mí, dice, yo los envío a ustedes. Señor, pues vamos. Vamos a hacer aquello para lo cual nos has enviado. Vuelvo a repetir, somos la oportunidad de este mundo de escuchar el Evangelio, de escuchar una buena noticia que les libera, una buena noticia que trae esperanza, una buena noticia que es oportunidad que Dios hace en la vida del hombre para salvarlo y restaurarlo. ¿Cuándo, hermanos, responderemos al llamado del Señor? Dios es oportuno con su salvación. Dios tiene el tiempo determinado para cada persona, pero no nos toca a ti y a mí saber cuándo el Señor va a hacer la obra. Lo que nos toca a ti y a mí es ser esa oportunidad en obediencia de ser bendición a otros. Necesitamos salir a ser bendición. Buscar ser bendición a través de la palabra, a través del Evangelio para los demás. Porque ellos necesitan ese Evangelio. Hoy simplemente podemos ver que no sabemos, desconocemos, porque eso está solo en la voluntad y en el conocimiento de Dios, quiénes de los que nos rodean, quiénes de los que conocemos, que hoy no tienen a Jesucristo en su corazón, aún ellos, entre ellos hay llamados de Dios a ser parte de su pueblo, mas no lo sabemos. Por eso la oportunidad para ti y para mí es simplemente llevar el Evangelio. Dios dará el crecimiento, Dios hará que ese Evangelio sea semilla en tierra fértil, que dé el fruto en su tiempo. Volvemos nuevamente al pasaje y vemos cómo la ausencia de un discípulo es una oportunidad que Jesucristo toma para enseñarnos que tenemos que ser mensajeros consistentes. Juan capítulo 20, y voy a leer en los versículos 24 y 26. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Luego el 26, 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. A mí me llama tanto la atención que esos tres pasajes que he leído, en los tres el Señor se presenta y le dice, paz a vosotros. Los discípulos de Cristo necesitaban paz en sus corazones. La iglesia de hoy necesita paz en su vida. Encontrar la paz de Dios. Olvidar todas las circunstancias que traen, disculpe la expresión, vuelta loca nuestra mente, ocupado en mil y una cosas, tratando de encontrar paz cuando la única paz que llena y satisface es precisamente la paz de Dios, la paz de la presencia viva de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y hablando de la iglesia, como este conjunto de llamados por Dios, definitivamente, ahorita estamos aquí, podríamos decir, somos todos los que estamos. La pregunta sería, ¿y estamos todos los que somos? ¿Será que el Señor ya se le acabaron los llamados? Y que por eso la iglesia simplemente no se desarrolla y no crece. Ya no hay más llamados, Señor, se dice que ya alcanzamos a todos los que tú escogiste. Ya se acabó el número de los lugares, de las moradas que mandaste construir allá en los cielos. No creo que pensemos así, hermanos. Espero que no pensemos así. Porque si ya no hubiese lugar en los cielos, nuestro Señor Jesucristo ya hubiese venido por su iglesia. El Evangelio será predicado hasta lo último y a la tierra, y entonces vendrá el Señor. Pero el Señor lo estamos esperando.
Decimos, Señor, ven pronto. No porque el tiempo no esté determinado, pero esta es una ocurrencia mía. El Señor, pues apúrate. Todavía hay quienes necesitan escuchar el Evangelio de gracia. No clames que regrese pronto si no estás haciendo tu labor de llevar la buena noticia, la buena nueva de salvación. Tenemos que preguntarnos, ¿faltarán muchos para alcanzar? La verdad es que no lo sabemos, hermanos. Eso solamente lo sabe nuestro Dios. Pero precisamente ante esta ausencia de conocimiento, el Señor nos sigue dando la oportunidad de que le sirvamos. Pero aún profundizamos más en el pasaje y vemos que aún Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, regresando para oportunamente mostrarnos que se necesita consistencia en llevar el Evangelio. Vemos a 10 de los discípulos, si contamos solamente los 12, menos Judas, nos quedan 11, y probablemente había muchos más, pero había un ausente. Sin embargo, si consideramos solamente que estaban 10 reunidos, vamos a cerrarnos un poquito en estos números, y le falta uno, ustedes no piensan que Jesús puede decir, bueno, 10 de 11, pues no es un mal promedio, ¿no? Casi le llegamos al 100. Y sin embargo, la palabra, el Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo es capaz de dejarlo todo por uno de 100. Si una oveja de las 100 se ha perdido, el Señor pone en lugar seguro a las 99 y va a buscar la que se perdió. Así está Tomás. Tomás es uno de los discípulos. Tomás caminó con el Señor, pero Tomás es cabeza dura, sin ofender a nadie. A veces tenemos esa ausencia de fe. Mientras yo no vea sus heridas, y a mí se me hace bastante salvaje de Tomás, y no meta mi dedo en sus heridas, oye, espérate, no sabes si le va a doler. Mientras yo no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Tomás, caminaste 3 años con el Señor. Escuchaste su voz, viste sus milagros. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creer? Y este pudo ser el reclamo de todos los discípulos, y yo me imagino a todos durante la semana, porque hubo una semana, toda una semana entre una aparición del Señor a la siguiente. Tomás, ¿entiende? ¿El Señor estuvo aquí? No creo. Tomás, acuérdate que el Señor multiplicó el alimento. No creo. Tomás, recuerda cuando el Señor detuvo la tempestad. Sigo sin creer. Y yo creo que más de uno de los discípulos se pudo haber cansado. Porque a veces nosotros mismos nos cansamos. Si quiere, bien, y si no, también. Nos atrevemos a decir, yo ya sembré la semilla. Maldecimos porque apenas así le aventamos. Y si cayó y germina, qué bueno, y si no, pues animó. Total, el Señor se cayó el crecimiento. La verdad es que esto nos lleva a pensar en que somos bastante negligentes y nada consistentes en el llamado y la encomienda que el Señor nos ha dado. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? 8 días después, estando nuevamente los discípulos encerrados, caray, que no se les había quitado ya el miedo, el Señor ya estuvo delante de ellos. Todos tienen dudas, hay temores, pero el Señor les muestra que hay que aprender a ser tolerantes con el que aún tiene necesidad. Y viene específicamente a buscar ¿a quién? A Tomás. Dice, aquí estoy, Tomás, ándale, puedes tocar mis heridas, puedes meter tu mano en mi costado, pero yo lo que quiero, Tomás, es que dejes de ser incrédulo y que seas creyente. Tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿faltarán muchos por alcanzar? El Señor sabe el número de aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, pero tú y yo no lo sabemos.
Y esa es nuestra oportunidad. Seguimos siendo llamados a ser bendición para otros. Tratar de alcanzar altos porcentajes no es suficiente. 10 de 11 no es suficiente. Me atrevería a decir que 99 de 100 no es suficiente. En la escuela podemos decir, sacó 99. ¡Wow! ¡Felicidades! Para Dios, solo la excelencia es suficiente. Todos los escogidos del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno se perdió. Ahí está nuestra oportunidad. Tenemos que ser consistentes con la palabra, tenemos que ser consistentes con el Evangelio, tenemos que ser consistentes con lo que el Señor nos ha entregado para aprender durante este año. Y que hemos estado revisando para recibir precisamente el llamado a ser consistentes con la proclamación de las buenas noticias. Vayamos a contar quién es el Jesús de los Evangelios. ¿Quién es el Jesús que salva, que sana, que multiplica, que renueva, que perdona, que levanta, que restaura, que es el único camino al Padre? Ese es tu llamado y mi llamado. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia. No nos ha llamado a ser solo un grupo que se reúne a adorar y a alabar. El Señor se goza de la alabanza de su pueblo. Esto es verdad. Pero hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nuestro mejor culto de adoración a Dios causará siempre menos gozo que la palabra implantada en un ser humano que necesita de Cristo y venga a los pies de su Señor. No perdamos la oportunidad. La ausencia de una relación con Dios, la ausencia de valores, la ausencia de tantas circunstancias en la vida del hombre que le causan estar apático, es oportunidad para ti y para mí, porque somos la oportunidad que Dios ha dado a este mundo para escuchar buenas nuevas de salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y hacerlo. Simple y sencillamente. Herramientas, hermanos, tenemos. Disposición la hay, y si no la hay, el Espíritu Santo se encargará de ponerla, porque Él es el que pone a nosotros el querer y el hacer. Simplemente vayamos. Dice nuestro Señor Jesucristo, como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta mañana nos permites el gozo de llegar a esta porción de la Escritura que vuelve a mostrarnos, Señor, cuán grande es tu amor para nosotros, para tus escogidos, para este mundo que necesita el Evangelio de gracia, que necesita conocer tu paz. Tu paz has puesto en cada uno de nosotros. Tu paz no podemos entenderla, más podemos vivirla. Tu paz guarda nuestros corazones. Que en esta paz, Señor, seamos conscientes del llamado que nos has dado y al realizar esta tarde la gran comisión, podamos tomar compromisos fieles, firmes, consistentes con tu Evangelio, con la buena noticia liberadora y salvadora de Jesucristo. Bendice tu iglesia, Padre, y confirma tu palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Todavía nos queda hoy por la tarde, hermanos, la última predicación de esta serie. Yo me gustaría ver a la iglesia reunida para que podamos concretar y terminar esta serie de predicaciones. El Señor bendiga.